precioso fue a mi ser cuando Él me transformó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Así es. Vamos a estar hablando de la gracia sublime del Señor. Amén. De aquello que quizás no tenemos bien entendido de lo que significa. Bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Déjame buscar la presentación. Y que se me perdió. Muy bien. Ok. A ver. ¿Logran ver? Ok. Vamos a abrir acá. Ok. La semana pasada estuvimos conversando sobre lo que era la iglesia, ¿sí? Y bueno, la importancia de la iglesia, y también estuvimos conversando un poco sobre lo que eran todos esos detalles que están sucediendo con las naciones. Vean lo que, bueno, lo que está sucediendo, lo que estuvo sucediendo durante esta semana con Irán, con los países árabes.
y todo lo que va aconteciendo. Entonces, por eso debemos estar con un oído sensible al Señor y ver qué es lo que el Señor nos quiere decir, por qué es lo que quiere el Señor que estemos orando. Como les dije en un principio en la clase, muchas veces oramos siempre por lo mismo y ya nos convertimos en vanas repeticiones. El Señor no quiere que nosotros tengamos conversaciones vacías, sino que procuremos conocerle cada día más y poder introducirnos en esas oraciones, en esa intercesión profunda, profunda en su amor. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sobre la doctrina de la gracia. La gracia es un don gratuito y un favor inmerecido que Dios otorga a los seres humanos, o sea, a cada uno de nosotros. Entonces, la gracia es que es un don, es un regalo, no es algo que se compra, no es algo que yo hago algo para merecerla, sino es simplemente o majestuosamente un regalo del Señor, ¿sí? Es como la salvación. Yo la salvación no me la gano portándome bien, haciendo buenas obras, siendo chévere, no, para nada, ¿verdad? La salvación se obtiene a través de Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador en mi vida, ¿sí? Y así también es la gracia. La gracia es un regalo del Señor. Ustedes quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que la gracia se manifiesta a partir de Jesús o se manifestó en el Antiguo Testamento? Para mí se manifiesta desde el Antiguo Testamento. O Ok, sea, ¿por qué? Porque Abraham era un hombre agradecido con Dios y desde un principio, desde ahí, bueno, yo lo tomo así. Cuando vino Jesús era más, pero de mi opinión puedo darla así. o sea, tú dices que la gracia es agradecimiento. ¿Lo ves así? No, es un regalo, fue como dice, es un regalo, es un don que Dios nos da. Ok. Pedro, ¿qué opinas tú? Sí, también, yo pienso que del Antiguo Testamento, por ejemplo, muchos cayeron en gracia con Dios. Por ejemplo, Moisés cayó en gracia, con gracia con Dios, igual que Abraham. Y pienso que sí, desde el Antiguo Testamento. Claro, que confirmó también en el Nuevo Testamento, sí, también. Por la gracia yo creo que empieza desde el Antiguo Testamento. Correctamente, sí. Así es, la gracia no es algo que apareció en el Nuevo Testamento, sino que ya viene desde un principio. ¿Recuerdan la historia de Noé? ¿Sí? Sí, Ajá. Y el Señor dice, cuando habla con Noé, le dijo que qué, que halló qué, que halló gracia. Halló gracia en él. Ajá, halló gracia en él y por eso le estaba manifestando o le iba a manifestar el plan que tenía. Sí, y fue cuando le mandó a hacer el arca y todo esto. Muy bien, muy bien. Vamos bien, la gente que lee la Biblia. Ok, vamos a ver, ¿qué es gracia? Esto parece que fuera un acento, pero no es un acento, es que es el tipo de letra, ¿no? Dice, la gracia es la bondad de Dios y su benignidad a la humanidad, sin valor ni mérito de quienes la reciben y a pesar de que no la merezcan. La gracia se puede decir que es una segunda oportunidad. Vamos a ver qué dice Efesios 2 del 1 al 10. A ver, Pedro, ayúdanos con esto. Efesios 2 del 1 al 10. ¿Lo tienes? Sí, Ok. Efesios 2 del 1 al 10. Ujú. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente
de este mundo, conforme al fin que los operan en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico y misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio la vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bajo la gracia. Así. Amén. Voy a leerlo. En esta versión me gusta mucho esta versión porque es como más, se puede masticar un poco mejor, ¿no? Dice así: tiempo hubo en que las culpas y pecados de todos ustedes lo mantenían en estado de muerte. Dense en cuenta como dice: tiempo hubo en que las culpas y pecados de todos ustedes lo mantenían en estado de muerte. Era el tiempo en que seguían los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Así vivíamos también todos nosotros en el pasado, sometidos a nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a esos desórdenes, impulsos del instinto y de la imaginación, y destinados por nuestra condición a experimentar, como lo demás, la ira de Dios. Me encanta cómo lo desglosa, ¿no? Acá. Y también me llama la atención y me hace reflexionar en lo siguiente. Dice que al principio dice, o sea, hubo un tiempo en donde ustedes estaban viviendo entre sus culpas y sus pecados y se mantenían en muerte. Y bueno, andaban en lo que son las pasiones desordenadas, como lo dice en la versión que leyó Pedro, pero de cuenta que dice a las apetencias humanas, obedientes a esos impulsos, hasta su imaginación, o sea, no solamente era que se hacía, sino que se lo imaginaban, lo deseaban, lo codiciaban. A mí me llama la atención porque a pesar que en el pueblo de Dios podemos aceptar al Señor como nuestro Salvador, hay algo que llama la atención. Siempre aceptamos un pedacito de lo que es el Señor y el Señor. Aceptamos al Señor como Salvador, pero no lo aceptamos o lo decimos verbalmente, pero nuestras vidas no demuestran que lo hemos aceptado como el Señor de nuestra vida, ¿sí? Y cuando digo que no lo hemos aceptado como el Señor de nuestra vida, es que no le hemos dado realmente la llave, no le hemos dado la voluntad al Señor, porque la voluntad es el libre albedrío, ¿sí? La voluntad es lo único que el Señor, vamos a decir, está allí, que ni el diablo y Dios puede tocar, porque tenemos el libre albedrío. Es algo que el ser humano entrega, ya sea entrega su voluntad al diablo, a pecar, a hacer lo malo, a esto, lo otro, o decide entregar la voluntad a Dios para que sea Dios el que gobierne completamente nuestra vida. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Porque muchas veces no entregamos la voluntad, nuestra voluntad, sino queremos hacer las cosas como nosotros queremos, como nosotros nos parece, como nosotros deseamos. Y tenemos esa lucha constante. Por eso es tan importante
buscar constantemente del Señor y meternos de lleno con Él. O sea, no que sea algo superficial, no que sea, y por eso les he invitado tanto a que nuestras oraciones no pueden ser vanas, nuestras oraciones no pueden ser constantemente lo mismo, nuestras oraciones tienen que ir a lo más profundo. O sea, debemos anhelar el Espíritu Santo, la presencia del Señor a un nivel mucho más grande, no simplemente a conformarnos con una experiencia, con un momento bonito que pudimos vivir con el Señor, sino querer más y anhelar más del Señor. Entre más yo anhele del Señor y entre más busque al Señor, mi voluntad va cesando y va creciendo el Señor en mí, porque se va a reflejar el Señor en mí. Ya voy a dejar de ser yo, ¿para qué? Para que sea Cristo en mí. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos anhelar. Entonces, voy a hacer la pregunta abierta, no me responda, cada quien se lo responde allí en su mente, en su corazón. ¿Cuántos de nosotros actualmente todavía no tienen pensamientos, eh, pensamientos que no son de Dios? Se vienen ideas maléficas a nuestra mente o tenemos conductas que no están bien o queremos como controlarlos, por eso digo lo de la voluntad, queremos controlarlos nosotros, queremos controlar la situación de nosotros, pero no dejamos que sea realmente Dios que controle la situación de nuestra vida o que controle esa área de nuestra vida. O sea, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de mí? Para que el Señor, que no le estoy dando al Señor y que realmente el Señor no se está moviendo dentro de mi vida. Entonces, esas son cositas allí que cada quien va a responderse. O sea, ¿cuál es mi condición? ¿Cuál es mi condición, Señor? O sea, si tú hoy yo me hago una radiografía espiritual, realmente qué es lo que el Señor, qué es lo que hay dentro de mí. O sea, qué es lo que hay allí. Entonces, eso es lo que nosotros debemos anhelar, incluso, Señor, o sea, haznos una radiografía. Haznos una radiografía. O sea, sé tú mostrándome absolutamente todo aquello que yo debo entregar delante de ti y que no lo he entregado. Eso debe ser una oración constante en nosotros. Señor, muéstrame qué hay dentro de mí, qué hay que yo necesito entregarte. Necesito entregar esa voluntad mía, entregártela a ti para que seas tú teniendo el dominio y el señorío sobre esa área de mi vida. Entonces, más abajo dice, pero la piedad de Dios es grande e inmenso su amor hacia nosotros. ¿Qué quiere decir? De que a pesar de la iniquidad, a pesar de la maldad, a pesar del pecado que puede sobreabundar en nosotros o que puede estar en nosotros, el amor de Dios es mucho más grande que eso. Por eso que la palabra dice que el amor de Dios es alto, es ancho, es profundo, o sea, es algo que nosotros no podemos entender y no podemos ver. Porque a pesar de eh, despreciar incluso la salvación, despreciar la gracia, despreciar el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, despreciar la sanación, despreciar que el Señor no simplemente murió por nuestros pecados, sino que el Señor también murió para sacarnos a nosotros, liberarnos de toda esa oscuridad, de toda esa depresión, de toda esa ansiedad, de toda esa tristeza, de toda esa preocupación, sacarnos de los miedos, sacarnos ahí del lodo cenagoso, sanarnos por completo, porque sus llagas son suficientes para sanarnos. Entonces, muchas veces vamos primeramente al médico, que no está mal, ¿no? Pero nos vamos primero a la medicina, a esto, antes de entregar incluso esa situación. Señor, me duele la cabeza, entrego esto a ti, Señor, ¿qué hago? ¿Qué me tengo que tomar? Dime, Señor, que sea el Señor haciendo todos esos detalles en nosotros, ¿sí? Pero su amor es tan grande, pero tan grande con nosotros, que Él tiene piedad, ¿sí? Dice, por eso, aunque estábamos muertos en razón de nuestras culpas, nos hizo revivir con Cristo y la salvación es por pura generosidad de Dios. Nos resucitó y nos sentó con Cristo en el cielo
Desplegó así ante los siglos venideros toda la impresionante riqueza de su gracia, hecha bondad para nosotros en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de ustedes, sino que es un don de Dios, o sea, un regalo. No es pues cuestión de obras humanas para que nadie pueda presumir. Lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como una norma y conducta. Amén. Entonces, el Señor incluso nos dice acá, vean la profundidad. A veces es que nosotros no leemos las cosas y las leemos a veces tan superficial. El Señor nos quiere incluso sentar en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir sentarnos en lugares celestiales? O sea, el Señor quiere que nosotros trascendamos nuestra relación con Él y mostrarnos la riqueza de su gloria. Mostrarnos allí el dominio y que nosotros podamos bajar los diseños que el Señor tiene para nosotros, que el Señor están allí en su reinado, bajarlos hacia la tierra y que pueda reinar el reino de Dios en la tierra, en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nosotros mismos. Que sea el reino de Dios en nosotros, ¿sí? Porque nosotros somos, la Biblia dice que nosotros somos, se me fue el nombre, nosotros somos como esos diplomáticos, esos embajadores, ¿sí? Nosotros somos embajadores de lo que está en el cielo. Un embajador, ¿qué hace? Un embajador muestra la cultura, un embajador muestra qué es lo que hay en su nación. Ese es el pequeño territorio que está. Pero nosotros realmente, o sea, la pregunta es, ¿nosotros realmente estamos mostrando la cultura de Dios en la tierra? ¿Realmente estamos entendiendo las profundidades de lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros? ¿O simplemente estamos viviendo un día a día sin meternos en esa profundidad, sin que sea revelado a cada uno de nosotros las cosas que están en el reino, ¿sí? O como dice Jeremías 33, dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. O sea, dice clama. O sea, realmente hay una búsqueda, un clamor ferviente hacia el Señor para yo poder entender todo lo que está arriba en el cielo y entender qué es lo que se está moviendo en la tierra, entender qué es lo que está pasando, poder ser usado grandemente como ese instrumento del Señor para liberar naciones, para liberar territorios, para romper esas maldiciones en el nombre de Jesús, para sanar enfermos, para hacer milagros en el nombre de Jesús. Realmente estoy siendo ese embajador del Señor. Esa pregunta nos las dejamos aquí porque eso también es para mí. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser usted salvo? La pregunta, ¿cómo usted puede ser salvo, Marcos? ¿Cómo puedo ser yo salvo? Bueno, primero que todo, entregándome completamente todos mis pensamientos y dejar atrás todo lo que yo venía trayendo en ese camino. O sea, era un mundo como de distracción, donde yo me distraía por cualquier cosa o me afanaba. Hoy en día yo, Marco, he dejado tantas cosas que a veces cuando paso por algunos lugares o algunos sitios, algunos compañeros que me conocen y se burlan, porque se burlan, pero aún así yo no le hago caso omiso. Y no sé cómo explicarlo, porque de verdad que me siento yo maravillado de que en vez de que morir para el mundo y vivo para Cristo, trato de no volver ese pasado,
Cada vez que me viene algo así como que, mira, un compañero y que me está incitando, vamos, que hay como, como algo que viene dentro de mí y me dice, no lo hagas, mantente firme, que yo estoy contigo. Ok, Pedro, ¿cómo puede ser salvo? Profe, primero, creer en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo en nuestro Señor Jesucristo y, y sentir que soy sellado por el Espíritu Santo y tengo el Espíritu Santo, sé que tengo que caminar en obediencia a Él, ser fiel ante tantas situaciones que se nos presentan en la vida. Pero si uno estudia la palabra de Dios y uno se va mordando a la palabra de Dios, creo que podemos tener buenos beneficios para encontrar esa salvación, aunque la salvación ya la tenemos porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pero para mantenerla y reforzando y creer en nuestro Señor Jesucristo y alimentar ese Espíritu Santo con la palabra de Dios, que es lo que manda la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y aprendiendo poco a poco con la palabra de Dios. Ok, voy con la Correcto. siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Marcos, ¿qué puedes hacer tú para ser salvo? Ser fiel, seguir instruyéndome en la palabra de Dios y cada día arrepentirme delante de Él, darle gracias, gracias porque sin Él no somos nada. Ok, Pedro, tu pregunta para ti ahora. Sí. Ser fiel y en cada instante darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. No, uno no se cansa de darle gracias a Dios en cada momento, en la mañana, en la noche, y permanecer en oración siempre, y mantener avivado ese espíritu interno para mantenerse y ser salvo, y ser salvo. Ok, ahora voy yo con la respuesta. Tan mala la respuesta de los dos. Y le digo por qué. Porque según lo que ustedes me están diciendo ahorita, ustedes me están diciendo que dependiendo de cómo ustedes se comporten, de lo que hagan, ¿sí? Ustedes son salvos o pueden ser salvos. ¿Mm? Porque me están diciendo, bueno, ser fieles, de la palabra, orar, esto, lo otro. O sea, si ustedes me están diciendo que haciendo todas estas cosas, ustedes pueden ser salvos. O sea, ustedes me están diciendo que es por el esfuerzo que ustedes hacen, es que pueden llegar a ser salvos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ser salvos? Somos salvos al momento de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, tenemos que confesar con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que murió y resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Allí el hecho de reconocer, de creer, de proclamar, ya la palabra me dice que yo soy salvo, porque lo he confesado con mis labios, ¿sí? Recuerden que la gracia y la salvación es un regalo de Dios, no es algo que yo me merezca, es un regalo de Dios. ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacer para mantener una relación con Dios o para buscar de Dios? Ahí sí se vale todo lo que me dijeron ustedes. Bueno, para que crezca mi relación con Dios, bueno, yo tengo que ser fiel, tengo que leer la palabra, tengo que orar, tengo que ser obediente, es decir, y meterme en sus profundidades, estudiar la palabra, eso sí. Pero la salvación es simplemente no, es el regalo del Señor, ¿sí? Y que está por simple gracia, por mera gracia que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿sí? Entonces vamos a ver la gracia de Dios en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Dice, viene del verbo yana, ¿sí?
que dice favor hecho por benevolencia, que significa mostrarse misericordioso, amable, generoso, propenso a dispensar favores, es pues gracia, en el sentido de favor hecho por benevolencia. Nosotros vamos a leer que dice Génesis 6:8. ¿Sí? Aquí nos dicen que la gracia es un favor, es algo bueno. 6:8. Dice, pero el Señor se apiadó de Noé, lo tengo en esta versión, voy a buscarla en la Reina Valera. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Lo que estamos hablando hace rato. Halló gracia, ¿por qué? Porque lo halló generoso, amable, misericordioso. Vamos a ver que el otro significado de gracia en el Antiguo Testamento está Yesed, y esta palabra significa gracia en el sentido de caridad, benignidad, misericordia. En cierto sentido corresponde de cerca a la idea del Nuevo Testamento de gracia en sus aspectos conectados con la redención. Y buscamos Éxodo 26. Éxodo 26. Dice lo siguiente, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Y está razón, que significa contentamiento, aceptación y buena voluntad, como en Isaías 60:10. Buscamos Isaías 60, 10. Dice, y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque mi ira te castigaré, 60, ajá, te castigaré más, en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Ajá. Y vamos a ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos encontramos con el sentido de favor, con el mismo significado de hebreo, yen o gen, y expresa una actitud favorable, soberanamente libre y totalmente gratuita, de Dios hacia los hombres. Esta actitud, al pasar a la acción, se concreta en dos sentidos. La idea de gracia como don salvífico, o sea, de salvación. A veces este don se imparte para la edificación del cuerpo de Cristo, como en Efesios 4:7. Pablo hace uso del vocablo para referirse a la liberalidad de los fieles de Corinto. En 1 Corintios 16:3 dice, da la idea de gracia como poder que se habilita al hombre para actuar por encima de sus fuerzas naturales, más aún a pesar de su debilidad, y precisamente a través de esa misma debilidad. Vamos a leer que dice 1 Corintios 15:10. Marco, búscame 1 Corintios 15:10 y Pedro me busca 2 Corintios 12 del 9 al 10. Primera de Corintios 15:10 y 2 Corintios 12, 9, 10. A ver, quien lo tenga primero, puede empezar. Amén. Ajá. Tengo 2 Corintios 12, 9 y 10. Ujú. Y me ha dicho bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ok. Amén. Amén. ¿Sabes qué? Por lo menos acá Pablo, él entendía, o sea, él está hablando sobre el aguijón que tenía, pero me encanta porque ahí el Señor nos muestra que nosotros tenemos debilidades, ¿sí?
o me van a decir que ustedes no tienen debilidades. Cada uno de nosotros tenemos alguna debilidad, algo. A lo mejor el Señor le dice a Pedro, Pedro, yo quiero que tú vayas a los hospitales y pongas las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Y Pedro dice, Señor, yo tengo miedo, yo no sé cómo hacerlo, yo no sé cómo hablar, y si no se sanan, entonces si esto, y si otro, entonces, a uno se le puede venir muchísimas cosas. Pero el Señor te dice, bástate en mi gracia. Porque en tu debilidad, el Señor es el que va a hacer la obra. No es Pedro. Es la gracia, el amor, la misericordia y la benevolencia del Señor que va a hacer lo que va a hacer. Porque no es a través del poder de Pedro, es a través de Cristo. ¿Sí? Entonces, en medio de nuestras debilidades, nosotros podemos exponer nuestras debilidades al Señor. Señor, yo tengo debilidad en que digo malas palabras, soy grosero. Y bueno, Señor, por más que he tratado y lo he hecho y me callo y me muerdo la lengua, pero no puedo. Entonces, ayúdame, Señor, en mi debilidad, ayúdame. Muestra tu gracia, tu amor, para que yo pueda realmente ser el reflejo, hablar como tú hablas, ¿no? Vamos a ver qué dice Marcos. Primera de Corintios 15:10. Ajá. Dice, pero lo que soy, Dios fue bondadoso conmigo y esa bondad no ha sido despreciada. He trabajado más duro, he trabajado más duro que el resto de los apóstoles. Es así, profe. Parece que no tengo los lentes porque me vine para acá, para la casa de mi abuela y las letras me son muy pequeñas en la Biblia. Tranquilo, lo voy a leer, lo voy a leer. Pero ahí más o menos la idea dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, ahí está reconociendo que lo que Dios está haciendo en él no es por él, o sea, ¿es por quién? Por Dios. O sea, él le está dando la gloria a Dios allí, ¿no? Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, por la misericordia, por el amor, por la bondad. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando uno lee la historia, entiende la historia de Pablo, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y definitivamente la gracia y el amor de Dios lo alcanzó a tal punto que Dios le quebrantó todo su ser completamente para que él empezara a hablarle a otros. Él, a diferencia de los apóstoles, él conocía a Jesús, ¿sí? Porque Pablo conoció a Jesús, o por lo menos lo vio, escuchó, pero no estuvo caminando con Jesús. O sea, él no vio de mano a mano, por decirlo así, las maravillas, los milagros que Jesús hacía. Y milagros que a lo mejor no están escritos en la palabra, pero sí disfrutaron los discípulos. Por ejemplo, la transfiguración, o sea, ver la gloria de Dios manifestada en Jesús, eso no lo pudo ver Pablo, no lo pudo disfrutar. Pero sin embargo, la gracia y el amor de Dios lo alcanzó, que él, a pesar de que Jesús ya no estaba, él buscando del Señor, metiéndose con el Señor le fue mostrando todas esas dimensiones.
que él no pudo experimentar en físico como lo vieron los apóstoles, pero igualmente lo vivió, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere. O sea, no solamente que nosotros nos quedemos en el tema de que, bueno, Dios me salvó, soy salvo y chévere, que es sabroso. No, o sea, Dios quiere que nosotros vayamos mucho más allá, que nosotros seamos unos atrevidos, que seamos esas personas que anhelan de su presencia, que tengan hambre y sed de su presencia. O sea, Señor, yo no me conformo con esto. O sea, yo quiero ir más allá, más allá, más allá, más allá. Imagínense ustedes tener la oportunidad o que podamos tener la oportunidad de experimentar lo que puede experimentar Moisés o experimentar lo que experimentó Enoch. ¿Sabes lo que el Señor puede decir que caminó, que era su amigo y caminó a su lado? Como pasó con Enoch. O sea, ¿cuánto era el nivel de comunión de ellos dos? O sea, tiene que ejercer algo sumamente profundo. Demasiado profundo, profe, porque de verdad que él no caminó con Dios y cuando vino a ver, él no, ya no estaba aquí en la tierra. Él estaba ya en el reino con Dios. Exacto. Entonces, ¿qué cosas que no están escritas en la Biblia? Porque yo digo, Dios mío, porque no hay más información de Enoch. Simplemente dice, bueno, caminó con Dios caminó, no caminó con Dios y no vio muerte, sino que el Señor se lo llevó. O sea, ese hombre tuvo que haber visto cosas impresionantes. O sea, ese hombre tuvo que haber subido al tercer cielo, ese hombre tuvo que haber visto las maravillas, ese hombre tuvo que haber visto tantas cosas. O sea, yo imagino que era tanta la comunión que el Señor decía, mira, vale, vete conmigo un ratico para el cielo, siéntate aquí conmigo. Y él podía ver toda esa majestuosidad, todo, cómo operaban los ángeles, cómo era la distribución, como un Pablo, no, como un Juan, que pudo ver el lugar celestial, o sea, pudo ver las moradas del Señor. ¿Ustedes creen que nosotros no podemos vivir eso en este momento? ¿Ustedes creen que solamente eso quedó allí? No, eso no quedó allí. Pero si nosotros queremos y anhelamos vivir todas esas experiencias y todas esas cosas espectaculares que ellos vivieron, nosotros debemos anhelar. Y así como decía Pablo, o sea, me basto en tu gracia, porque en medio de mi debilidad, en medio de mis temores, en medio de lo que sea, yo sé que tú, Señor, me vas a sacar de todo eso, vas a transformarme hasta el nivel que yo voy a estar en una comunión perfecta y agradable contigo. Eso debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las características de la gracia? La gracia es concedida por Dios, es dada gratuitamente. O sea, la gracia no es porque, ay, bueno, que yo hice un poco de cosas y me gané la gracia de Dios. No, no, no. Es simplemente concedida por Dios. Es gratuito, o sea, yo no tengo que hacer nada, no tengo que pagar, es gratuito. Es dada en abundancia, no un poquito. El Señor la da en abundancia. Es instantánea. Por el mérito y la obra de Cristo es que nos tenemos gracia. Y la gracia es eterna. No es circunstancial, la gracia siempre está. Siempre está. Date cuenta que la palabra dice que es donde sobreabunda donde hay maldad, sobreabunda la gracia. O sea, todavía el Señor extendiendo su misericordia y su amor para que llegue la salvación, el arrepentimiento en cada una de las vidas de los que habitan esa ciudad, ese pueblo, esa nación. La riqueza de su gracia. Somos puestos en el gran plan de Dios. Eso lo conseguimos en Romanos 8, del 29 al 30. Somos redimidos, somos perdonados, somos justificados, somos liberados de la ley, vividos en unión con Dios y somos hijos y herederos de Dios. O sea, no cualquier cosa. Condición del hombre. La naturaleza del hombre es pecador. ¿Lo sabemos? Sí, claro. Muchas veces cometemos nuestros pecados por ahí, ¿no? ¿Qué puede hacer un muerto para salvarse? Pedro, ¿qué puede hacer un muerto para salvarse? Y yo pienso, profe, ya está muerto. pero, pero yo pienso que el arrepentimiento,
el arrepentimiento y pedir perdón a nuestro Señor. ¿A qué puede ser un muerto para salvarse? Es de una persona muerta, ya. Ahí. ¿Qué puede hacer para salvarse esa Que ya persona? está muerto. Ya está muerto, nada, la persona no puede hacer nada. Sí, ya está muerto, ¿sí? Pero la palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Nosotros estuvimos muertos en algún momento. O quizás en algunas áreas de nosotros todavía estamos muertos. Y son cosas que el Señor debe ir tratando, ¿sí? Entonces pensamos que no es así, ¿no? Sí, señores. Nosotros constantemente debemos estar en revisión con el Señor, ¿sí? Que el Señor sea mostrándonos todo en nosotros. Porque hay pecados ocultos que nosotros tenemos o hay pecados no confesados que pueden haber dentro de nosotros que debemos exponerlos ante la luz admirable del Señor, ¿sí? Muchas veces tenemos conductas repetitivas que no entendemos por qué de repente nos da una ira así que hol en nosotros. Y eso tiene una raíz de donde nace, de donde viene, ¿sí? O soy una persona muy depresiva, o me agarro todo personal, me dicen nada y yo entiendo Z. Son detallitos que nosotros podemos estar viviendo que tienen sus raíces, ¿sí? Entonces puede ser que esa área de nuestra vida esté cautiva, esté allí muerta y necesitamos que la luz del Señor entre allí y pueda, con su gracia y su amor, sacarnos de ese lugar y liberarnos. Amén. Entonces, en algún punto somos responsables ante Dios de nuestra salvación. Hay que rendirles cuenta ante Dios. La condición del hombre debe ser redimido y cambiado por Dios. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que nosotros hayamos aceptado al Señor como nuestro Salvador y seamos salvos, no quiere decir de que yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, ¿sí? Porque ahorita no recuerdo el versículo, pero dice que nosotros no podemos como que desestimar el sacrificio que Jesucristo hizo, sino que debemos amar y valorar eso, apreciar lo que Jesús hizo. Cuéntame, Marco. Profe, aquí en esta pregunta, a veces nosotros fallamos, sí, porque nuestros pensamientos no son, los pensamientos de Él son más altos que los de nosotros. Pero cuando en nosotros pasa, por nosotros, porque digo, voy a hablar por mí primero, que pasa pensamientos por lo menos impuros, por decirlo. Al instante llega la reflexión por medio del Espíritu de Dios y aún así hay un versículo que dice, creo que lo estuve leyendo, no sé si en el incendiario, que no defraude al espíritu o no lo haga que se ponga celoso. A veces nosotros faltamos, por decirlo. Ahí, ¿cómo hace uno? Bueno, mi pregunta, porque de verdad que ahí estoy yo como que también ahí. Ok, perfecta esa pregunta. Es lo que venía hablando de hace rato. Nosotros, yo creo que el ser humano, o nosotros como hijos de Dios, debemos sacarnos el cassette, el CD, el USB, para ir actualizándolo a la era ahorita, de nuestra cabeza, porque yo soy humano, yo constantemente pego. Es verdad, ¿sí? Sé que estamos en esta carne y constantemente pecamos consciente o inconscientemente. Pero ¿cómo hago yo para que eso no salga como constantemente? ¿Sí? Para que, por decir un ejemplo, o sea, yo, como decía hace rato, yo soy una persona iracunda y de repente tú me dices algo, Marcos, y te digo cuatro cosas y después me pongo a pensar, pero, ay, Señor, perdóname. Y después a ratico otra vez, ay, Señor, perdóname. O sea, ¿cómo hago yo para que eso no sea constante? Para que no sea constante en mi vida. La única forma de que eso no sea constante en mi vida, primero es entregar, como decía, la voluntad de uno al Señor, ¿sí? Reconocer
las fallas que tengo ante el Señor y buscar más al Señor, pedirle ayuda al Señor en esa área o en la área que te vaya a mostrar el Señor, ¿sí? Porque son muchas de las cosas que el Señor nos va a ir mostrando poco a poco. Y entre más tiempo de oración tengas con el Señor, y ojo, como siempre les digo, cuando sea su tiempo de oración, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la oración. Pídanselo con fe. Espíritu Santo, ayúdame, no sé llorar, no sé cómo hacerlo, pero ayúdame a orar. Y el Espíritu Santo los va guiando a ustedes, a nosotros, de una forma extraordinaria, que nos vamos a sorprender de las cosas que vamos a ir entregándole al Señor y las cosas que el Señor va a ir manifestando. Así como dice la palabra, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así debe clamar nuestra alma. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está el agua? En la palabra. La fuente del agua viva es la palabra de Dios. Entonces yo debo alimentarme, incluso pedir al Espíritu Santo, cuando vaya a leer la palabra, no leerla así como que, bueno, ya cumplí, ya leí la palabra de hoy y cierro. Espíritu Santo, revélame los misterios ocultos o muéstrame qué es lo que hay aquí que tú quieres que yo vea. Háblame a través de la palabra. Y mientras más vayas buscando de Dios, Marcos, mientras más te vayas metiendo en comunión con el Espíritu Santo, eso es como el agua. O sea, imagínate, este vaso está lleno de Coca-Cola, por decirlo así. Pero si yo le voy echando agua, la Coca-Cola, ¿qué? Va saliendo, ¿sí? Y el vaso va a terminar lleno ¿de qué? De agua. Entonces, entre este vaso representa tu vida. Imagínate que la Coca-Cola representa la maldad que hay en ti. Entonces, entre más dejes que el Espíritu Santo te llene, va a llegar un momento, Marco, que tú te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Porque cuando te activaba eso, ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya tus pensamientos, la forma de hablar y todo, no vas a ser tú. No vas a ser tú, va a ser el Señor. Pero eso es algo progresivo y es algo que debes constantemente anhelar. Disciplina allí con eso. ¿Te respondí? ¿Te pregunto? Sí, gracias. Perfecto. Ok, ajá. Entonces, continuamos. La salvación, la obra de Dios por la cual nos libra de muerte eterna y nos da el don de la vida eterna mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo por nosotros. La salvación no es por obras. Tenemos que meternos eso en la cabeza. La salvación no es por obras, aunque para los humanos esa persona sea buena. ¿Sí? Es que esa persona es buena, entonces esa persona, yo siempre tengo mi diálogo mental cuando uno va, por lo menos a un funeral o a alguien así que dice, no, esa persona murió y Dios lo tenga en su santa gloria. Yo me hago las preguntas, ¿y Dios realmente lo tendrá en su santa gloria? ¿Realmente esa persona aceptó al Señor? Realmente, porque la gente puede decir que es buena, pero ¿es buena para quién? ¿Es buena por qué? Para los humanos. Profe, hay mucho, la palabra bueno, puede decir bueno porque a lo mejor tú le sirves a la persona, la ayuda en lo que puedas. Puedes darle, puedes obsequiarle y amor, eres bueno, pero la persona te toma como bueno, pero no sabe por qué lo hace o por qué motivo. Tiene que haber un motivo, ¿entiendes? Uno tiene que hacerse la pregunta. Yo principalmente me la hice y yo daba, por lo menos si me parecían personas pidiéndome en la calle o algo, yo decía, venga, pobrecita, hay que darle, yo le compraba y le decía. Pero llegué en una determinación que veía a las personas ya constantemente en lo mismo. Y entonces ya no era por lo bueno que yo hice, sino yo dije, él sigue haciendo lo mismo que empecé a hacer yo.
de mi parte, ¿no? Yo no sé cómo lo tomaremos otros hermanos. Empecé con esos 3 versículos que yo le dije al principio y le decía, esfuérzate y sé valiente, porque no puedes andar con tu hija pidiendo, pidiendo, pidiendo y todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. La gente va a decir, puedes dejar a tu niña en un cuidado o alguien que te la cuide y tú puedes esforzarte y trabajar. Primero que eres joven y no puedes demostrarle al mundo que tú estás decaído. Más bien deberías de levantarte y decirle y buscar de Dios. Pues. Por ahí empecé yo a decir, decía, yo hago lo bueno, pero no sabía que haciendo lo bueno era dando, 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 dando. Y me tomé en un cierto tiempo de que mejor es dar y sembrar la palabra que darle el beneficio y ponérselo a las manos. Sí, mira, como le decía, el concepto de bueno para el ser humano no es el mismo concepto que Dios tiene de bueno. Eso empezando por ahí. Son dos conceptos totalmente diferentes. El Señor sí nos manda a ser dadivosos, a dar, sin esperar nada a cambio. Pero hasta en eso, yo tengo que preguntarle al Señor si es su voluntad hacerlo. A mí una oportunidad me pasó, hablando que tú estabas comentando de ese caso, estaba ayudando a una persona y el Señor, yo fui, o sea, la persona me dijo, mira, dame X. Y yo, ay, sí, ¿qué tal? Y yo fui a buscar mi cartera, abrí mi cartera, saqué el billete y cuando se lo iba a dar, el Señor me dijo, no lo hagas, porque ella tiene que pasar su proceso. Yo agarré, metí mi billete y le dije, hermana, lo siento, no puedo ayudar en esta oportunidad. Bueno, esa hermana me dijo de todo, de todo. Entonces, muchas veces nosotros queremos ser buenos y lo que somos un estorbo al propósito de Dios, porque no sabemos qué es lo que quiere tratar Dios en esa vida y nosotros estamos siendo más bien piedra de tropiezo, queriendo ser buenos. Entonces, por eso digo, el concepto de lo que es bueno para mí no necesariamente es el concepto de bueno para Dios. Entonces, hasta en eso, en estos pequeños detalles, yo tengo que preguntar al Señor, Señor, ¿realmente tú quieres que yo ayude a esta persona? O sea, realmente, este dinero es tuyo. O sea, yo simplemente soy un administrador. ¿Deseas que realmente utilice ese dinero para eso? En el momento el Señor dice no. Y bueno, no tiene que hacer caso. Tiene que hacer caso. Vamos con lo siguiente. Ajá. 1 Corintios 2:14 dice lo siguiente. 13, ajá. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí era donde le estaba diciendo. Vean, la palabra hablando ahí. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Imagínense, qué hermoso que el Señor nos está diciendo aquí, que debemos aprender a discernir las cosas espiritualmente. Las personas se glorían de las obras. Todas las religiones del mundo dicen que todos somos aceptados bajo nuestras obras. En una oportunidad yo estuve trabajando con unos árabes y me llamaba la atención la visión que ellos tenían de lo que era la salvación. Y su visión de salvación, incluso su visión de ayuno, todo, era el tema de dar a otros. ¿Sí? Si tú ayudas al pobre, así dice, si tú ayudas al pobre, si le das de comida al pobre, como que tú vas ganando algo en el cielo y vas abriendo como, o sea, esa casa que tienes en el cielo, ese palacio que tienes en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros compramos la salvación. O sea, las religiones nos dicen que se compra la salvación. Si tú eres bueno, si tú ayudas al prójimo, si no te metes con nadie, si tú das limosna, si tú das la caridad, o sea, eso te va a ayudar a ti a entrar al cielo porque eso es bueno. No estoy diciendo que sea malo, está bien ayudar al prójimo porque el Señor nos manda
que nos amemos los unos a los otros como a nosotros mismos. Y claro que sí, pero eso realmente me lleva a mi salvación. No, no me va a llevar a mi salvación. O sea, no lo que yo haga me va a llevar a mi salvación. Lo que nosotros hagamos, y eso quiero que se lo metan bastante en la cabeza, lo que nosotros hagamos, lo vamos a hacer por amor a Dios. Porque estamos tan enamorados y tan apasionados del Señor que lo vamos a hacer. Queremos ayudar, queremos servir, queremos hacer esto, pero por amor, no porque yo voy a tener un beneficio de esto. Eso está como el tema del diezmo. El tema del diezmo yo siempre he dicho, mira, eso es la bendición más grande y que bueno, que lastimosamente ahorita hay una persecución con el tema, que si no puedes dar el diezmo, que si el diezmo es para los pastores, que si la gente se lo roba, X. Pero eso es un mandato del Señor. Y el hecho de dar el diezmo, uno ve la multiplicación y ve la bendición de Dios en las finanzas de uno. Es una cosa impresionante. Pero cuando tú agarras y dices, yo voy a dar $5,000, voy a pactar con el Señor $5,000 para que el Señor me dé a mí esto, lo otro, ya lo que tú estás es queriendo torcer el brazo de Dios y manipulando a Dios. O sea, tú quieres que con tu forma, con tus maneras, con tus obras, obtener la salvación o obtener un beneficio de Dios. Eso está fuera del lugar. Pero es algo que se ve mucho, ¿sí? O puede ser, bueno, yo voy a ayunar para que Dios me dé esto. Eso tampoco. Yo puedo ayunar para que el Señor, pues Señor, yo voy a ayunar en este tiempo para que seas tú revelando, que me tú mostrando, pero no que sea un canje, o sea, que yo ayuno por esto, por lo otro, no, que sea por amor, o sea, Señor, me quiero sacrificar en este tiempo porque quiero buscar más de ti, quiero que tú me llenes, quiero que tú me hables, que tú no sé, me manifiestes, pero por amor, no porque yo quiero tener un beneficio económico, un beneficio detrás de todo esto. Vamos a ver qué dice Tito 3, 4, 5, dice lo siguiente, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Sí? Buenas obras. Efesios 2:10 dice, es mi relación como hijo de Dios obrar bien porque soy reflejo del Espíritu, de Él, el Espíritu Santo y lo que Él ha hecho. Sin embargo, de mis obras no depende mi salvación. ¿Sí? Somos salvos por gracia, no por mis obras. Yo las hago porque por amor al Señor, como les decía hace rato, pero no las hago para obtener la salvación. La gracia tampoco es una licencia para pecar. Ah, bueno, estamos en el tiempo de la gracia, el Señor me perdona. Ay, sí, yo hago lo que quiera porque yo voy y el Señor me perdona. Está bien, ¿sí? Pero no es para que tú estés aprovechándote de eso para hacer tus fechorías. Y estás allí lastimosamente, o estamos lastimosamente, porque a veces entramos en eso, despreciando el sacrificio de Jesús, ¿sí? Vamos a hablar sobre la historia del hijo pródigo. Y aquí se ve la gracia de Dios. Cuando uno lee la historia del hijo pródigo, uno ve que, bueno, el hijo pródigo fue, le pidió al padre lo que le correspondía por herencia, ¿sí? Algo que él no trabajó, algo que él no se sudó, sino simplemente fue algo que el papá lo tenía y entonces él inmediatamente, bueno, eso es de mi papá, papá, yo creo que tú me des mi parte en vida. Algo que él no se ganó, o sea, algo que no fue algo que él lo trabajó, ¿sí? Sino fue algo que su papá lo trabajó, empezando por ahí. El papá le da el dinero, este agarra, se va a otra ciudad, a otro lugar, no se quedó en la misma ciudad, me imagino que para que el papá no le dijera nada, porque el papá no lo fastidiara, se fue a otra ciudad. ¿Y qué hizo? Malgastó lo que su papá había trabajado por muchísimo tiempo. Entonces vamos a ver lo que dice la primera. Dice, cada vez que decido vivir mi vida a mi forma, entro en un declive espiral. Todo pecado inicia con un deseo. El deseo de este hombre, del hijo pródigo, era que vivir lo que él quería hacer. Sí, yo quiero disfrutar, yo quiero vivir, yo quiero gozar, porque está metido aquí en esta finca, en esta broma, o sea, se me está pasando la vida y no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, todo pecado inicia desde aquí.
desde la mente. Vienen esos pensamientos, ¿sí? Y esos pensamientos, uno les va dando vida a los pensamientos, y la Biblia dice que los concibes, te embarazas de ellos, y lo concibes y se convierte en pecado, ¿sí? O sea, imagínate. O sea, llega aquí, y no solamente llega aquí, sino que va creando esa vida, pero en este caso no es una vida, sino es algo muerto, que en algún momento lo vas a parir, y vas a parir ¿qué? La maldad. Es cuando haces el pecado, ¿sí? Cuando haces el pecado es que lo paras. Todo empieza desde aquí, así empezó el hijo pródigo, ¿sí? Luego está el tema de la decisión. Yo decido, lo que le hablaba de la voluntad. Yo decido hacer esto, yo decido hacer lo otro, ¿sí? La salida. Se aseguró de que hubiera bastante distancia entre él y su padre para que su padre no le dijera nada, ¿sí? Engaño. Satanás no solo nos dice, solo nos quiere decir a nosotros, solo nos dice la parte atractiva, pero no nos dice lo que nos perdemos, ¿sí? O lo que perderemos. En este caso, la idea concebida era que, bueno, vive tu vida, vive la vida loca, te va a ir chévere, vas a disfrutar, pero no le dijo todas las consecuencias de lo que eso conllevaba. O sea, si tú malgastas el dinero, te vas a quedar sin plata, lastimosamente, y vas a quedar sin nada, vas a quedar pobre, vas a quedar en una situación bastante fuerte. Eso no se lo dijo Satanás. Eso no lo pensó así como que, bueno, plan A, plan B, que es lo que estás. No, no vio, él solamente vio hasta aquí. Por eso es que la palabra dice que los planes de Dios van mucho más allá de lo que nuestro entendimiento da, ¿sí? Porque los planes de Dios son buenos, son perfectos, pero nuestra visión da hasta aquí, ¿sí? Pero la visión de Dios da hasta muchísimo, muchísimo más allá. ¿Ven? Entonces, luego viene la derrota. ¿Cuál fue la derrota? Se encontró sin dinero, se encontró sin amigos, se encontró sin nadie, y esta persona se encuentra en una situación bastante fuerte, no tengo trabajo, no tengo dinero, tengo hambre, se va a unos cochinos ahí a comer la comida de los cochinos, ¿sí? Y él llegó y entró en una situación de desespero. Y eso nos hace el pecado también. Entramos en una situación de desesperación. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Sí? ¿Les parece algo familiar con la historia de alguna de ustedes? A mí sí. ¿Sí? Entonces, hago la siguiente pregunta. Y esta se la van a responder cada uno de ustedes, no me la van a responder. ¿Se ha usted alejado de Dios? ¿Conociste al Señor como Señor Salvador? Pero realmente estás vinculado con el Señor, estás buscando al Señor o estás alejado de Dios. Estás dejando que tu voluntad sea la que predomine y no la voluntad de Dios. Eso cada quien lo responde. ¿Qué festín te estás dando en tu vida? Esa es la otra pregunta. ¿Qué festín me estoy dando actualmente en mi vida? Ahí empiezo a analizar. Se lo dejo ahí. Ok. Hechos 20 dice, cuando alguien entiende el Evangelio de Dios, comparte a todos sobre la gracia que está en la cruz. Todo lo que recibimos es un acto de gracia. Nos debería motivar la obediencia. No es una licencia para pecar, es que amamos tanto a Dios y valoramos su Evangelio que soy obediente. Choca con el orgullo del ser humano, excluye mi buena voluntad, mi buena forma de ser, mis obras, porque esto no es nada. O sea, la gracia va en contra de va en contra del yo, totalmente. Es nuestra responsabilidad creer y recibir lo que Él ofrece. Somos nuevas criaturas. Nos motiva a servir a Dios con gratitud. Pablo fue apedreado, encarcelado, entre muchas otras cosas, y él estaba lleno del Espíritu de Dios y no hacía nada para alardear, sino por amor y por gracia. Nos aviva con su energía y fortaleza y poder sobrenatural. Aquí va otra pregunta. ¿Está usted lo suficientemente comprometido a estudiar e investigar la verdad? ¿Está usted lo suficientemente comprometido de dar el mensaje de salvación a otros? Esa es una pregunta que se van a responder
cada uno de ustedes. Vamos a cerrar la clase con lo siguiente. Quiero que busquemos, déjame buscar acá, déjame ver si lo puedo compartir. Dejar de compartir y poner a compartir esto. Quiero cerrar la clase con lo siguiente. Este es Éxodo 33, ¿sí? Y quiero que empezamos a leer desde el versículo 7. Dice así: Moisés tomó la tienda de campaña y la puso a cierta distancia fuera del campamento. Y la llamó tienda del encuentro con Dios. Recuerden que estaba el tabernáculo, ¿verdad? Ya Dios había mandado a hacer el tabernáculo, ¿sí? Pero Moisés no se bastaba simplemente con subir a la montaña, no sé cada cuánto subía Moisés a la montaña, sino que él quería tener un encuentro constante con Dios, ¿sí? No de ratico. Él quería tener un encuentro constante. Ahí va, que está más se volvió como loco. Ajá. Ya, se me perdió lo que estaba leyendo. ¿Dónde está? Ay, ¿será que? Que me. ¿Será que se me. Ay, ¿por dónde se fue? Ya está. ¿Eso lo que, profe? Ya va, que se me movió esto. Ajá, Éxodo 33. Ya va. Ajá. Ok. Entonces, después dice, cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. Cuando Moisés iba a la tienda, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia tienda de campaña, siguiendo a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda. Qué tremendo, ¿no? Hay una ciudad, se va para la tienda. Todo el mundo. Ay, qué cómico. Y cuando Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda. Wow. O sea, el Señor decía, llegó el momento de encontrarme con Moisés. Se veía la presencia de Dios allí. Ajá. Y cuando la gente veía que la columna de nube se detenía en la entrada de la tienda, cada uno se arrodillaba a la entrada de su propia tienda en actitud de adoración. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento. Pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. Vean esta palabra, dice, que Dios hablaba como cara a cara. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hablaba así, que el Señor se le presentaba cara a cara y cómo está. No. Quiere decir que Dios se mostraba como era Él y Moisés se mostraba como era Él. O sea, no había máscaras. Y los dos hablaban perfectamente, sin máscaras, sin nada querer aparentar, sin ocultar absolutamente nada. Hablaban tal como uno puede hablar con un amigo que ese amigo que a lo mejor te conoce y dice, te puede ver la mirada y te puede decir, tú estás triste, ¿qué tienes? O sea, era tal el nivel de comunión, no, o sea, de verdad que anhelo esto, Señor. Moisés le dijo al Señor, mira, tú me pides que yo dirija a este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo. También dices que tienes mucha confianza en mí y que me he ganado tu favor, le dice Moisés. Date cuenta que ya Moisés empieza a hablarle así clarito al Señor. O sea, yo me he ganado tu favor. Primero tú me has dado tu gracia, ahora yo me he ganado tu favor. ¿Qué es tu favor? O sea, que el Señor ha puesto en esa persona talento, dones, algo impresionante que demuestra el poder y la gloria de Dios.
Y eso lo vimos en Moisés, lo vemos en Moisés claramente, ¿no? La autoridad que Moisés tenía para poder dirigir al pueblo, la unción que Moisés tenía para hacerlo. Entonces, el Señor nos da la gracia, pero también nos da el favor. ¿Sí? Ajá, vamos a continuar, que la cosa se está poniendo interesante. Dice, pues si esto es cierto, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor. Ten en cuenta que este pueblo es tu pueblo. O sea, qué atrevido Moisés a decirle, Señor, cuéntame tus planes. Por eso es que hablaba cara a cara, o sea, ahí no había máscara, o sea, es totalmente transparente. O sea, háblame de tus planes, porque tú me estás diciendo que vaya para acá, para allá, yo no estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Dice, yo mismo te acompañaré y te haré descansar, dice el Señor. Bello. Pero Moisés le respondió, si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí. Porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Solo así tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra. O sea, aquí le estoy diciendo, o sea, como dice, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ningún lugar. Y eso es, o sea, que seas tú el que vaya delante de mí, que sean a ti el que te vean y no me vean a mí. Porque cuando te ven a ti, la gente va a entender quién es Dios. Porque van a ver cosas tan sobrenaturales y cosas que salen sobre todo lo acostumbrado, que la gente va a querer tener más. Y yo que voy a parar aquí, en el trabajo donde yo estaba, estaban unas chicas y, bueno, estos árabes son unos personajes, ¿no? Pero ellas me decían, yo no entiendo cómo tú tienes tanta paciencia y tanto amor para poder, para poder entenderlos, para poder hablarlo. Y ahí se estaba reflejando eso. O sea, quien estaba delante de mí mostrando paciencia, amor, no era yo, pues yo los quería ahorcar a ellos. Era el Señor el que estaba mostrando su benevolencia y su amor. Entonces, cuando dejamos que sea Él el que vaya adelante, las cosas son muchísimo mejor. Esto que has dicho también lo voy a hacer, porque tengo confianza en ti y te has ganado mi favor, le afirmó el Señor a Moisés. Y luego Moisés va a otro nivel y le dice, déjame ver tu gloria. O sea, ya subió de nivel, o sea, el Señor dice, no, tú me puedes dejar, tú me tienes que contar aquí todas las cosas, tú no me puedes dejar a mí, tú tienes que ir delante de nosotros por esto, por esto. Y después Moisés como que rompe o sea, la conversación, porque es como que una cosa no va con la otra, y le dice, déjame ver tu gloria. Pero el Señor le contestó, voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Dijo también el Señor, mira, o sea, el Señor le recibió la petición de Moisés. Mira, aquí junto a mí hay un lugar. Ponte de pie sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te pondré en un hueco de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mi espalda, pero mi rostro no debe ser visto. O sea, Moisés no se quedó con la gracia que el Señor le estaba dando. Moisés no se quedó con el favor que el Señor le había puesto sobre él. Moisés subió de nivel. Moisés le dijo, yo quiero ver tu gloria. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que nosotros podamos ser atrevidos como Moisés. No conformarnos con la gracia, que está bien, es bonita, es linda. No conformarnos con el favor de Dios, sino anhelar la gloria de Dios. Anhelar
la comunión, anhelar, vivir y experimentar cosas extraordinarias y sobrenaturales en nuestra vida. Eso es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros y lo que nosotros debemos anhelar con Él. Bueno, hasta aquí la clase. No sé, ¿quieren comentar algo? ¿Quieren decir algo? Ajá, Marcos, cuenta. Profe, una pregunta que esto me impresionó bastante, porque hay una música que yo escucho mucho sobre este versículo de Éxodo 33. Si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí. Si tu presencia conmigo no estará. Profe, aquí cuando te estás hablando de que Moisés fue más atrevido hasta allá, decía, me sentía aquí como que decía que yo, que te estaba diciendo, quiero verte de cara a cara. Y en ese momento, ¿será que sí lo vio cara a cara y fue cuando, no sé, me vino algo así como en el pensamiento? Y Dios llamó a Moisés Mira, al ver ese reflejo de él, de cara a cara, hacer así. Cuando me dicen, podrás ver nada más mi espalda, pero como te decía que Moisés era más atrevido, llegó hasta allá. no pudo llegar más allá, no porque él no quería, Aplaudimos esa fidelidad. ya, no porque él no quería, sino porque Dios le dijo de que si eso pasaba, iba a morir. O sea, Exacto. la santidad de Dios es tan grande que nosotros, el ser humano, no puede, no puede. Si por lo menos uno lee Isaías, Hay, hay algo que me equipa que estamos hablando ahora sobre un poquito sobre el tabernáculo. Y una parte, creo que en una parte esa donde está la parte del espejo, él dice, separó, ¿cómo es que la palabra? La santidad sobre lo santísimo. el lugar santo del lugar santísimo. Ajá, lugar santo del lugar santísimo. Sí, que el lugar santísimo solamente podría entrar el sumo sacerdote. Exacto. Y este tenía una cadenita en el pie que tenía como un mecate que sonaba con una campanita. Si dejaba de sonar la campanita, lo jalaban porque se había muerto por la gloria de Dios. Bueno, te cuenta que allí se presentaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, pero sin embargo ellos no podían ver, o sea, ¿por qué no podían ver? Ellos colocaban incendiario es el libro, el incenciario, lo colocaban, el sacerdote metía la mano y llenaba el lugar, así como en la iglesia católica cuando llenaban, había como un potecito que era lleno de mirra, que la pasaban en Semana Santa, ¿sabes? Era algo así. Metían la mano, el sumo sacerdote metía la mano dentro de las cortinas del lugar santísimo, movía eso hasta que el lugar se llenara de humo, ¿sí? Se llenara de humo completamente y después entraba el sacerdote. O sea, él no podía ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estaba todo ese lugar lleno, impregnado realmente de lo que es el olor fragante, lo que son nuestras oraciones, lo que representa hoy en día nuestras oraciones, nuestra adoración. Eso es lo que representa. Y la gloria de Dios se manifesta ahí en ese lugar. Con Moisés, Moisés no lo pudo ver cara a cara, porque Dios le dijo, o sea, no te lo puedo mostrar porque te mueres, pero le mostró la espalda. Sin embargo, a Isaías, él tuvo una revelación en donde él subió en espíritu al cielo, ¿sí? Y él pudo ver allí al Señor, y entonces dice que fue tanta la impresión que él se cayó y decía, o sea, pero ¿cómo puedo? O sea, yo soy una persona pecadora, indigna, entonces un ángel pasó sobre él, carbón encendido sobre sus labios. El mismo Juan, cuando estuvo ante la gloria y la presencia del Señor, decía que no aguantaba y se desmayaba, o sea, se tiraba al suelo, o sea, la presencia de Dios es tan, 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 tan fuerte que nosotros como humanos no podemos, porque en nosotros hay maldad, en Él hay santidad, su santidad es tanta que nos consume por completo. Pero el Señor, sin embargo, como digo, aceptó el atrevimiento de Moisés y le mostró la espalda. O
sea, no importa, Señor. Yo digo, muéstrame el dedo gordo, no importa. El dedo chiquito del pie. Pero no importa, pero muéstrame algo. O sea, pero qué impresionante. O sea, de verdad, nosotros debemos llegar a ese nivel. Ese nivel de anhelar, ese nivel de meternos tanto en su presencia, de poder verlo cara a cara, como le decía, no cara a cara porque esto nos está viendo cara a cara, sino que podamos desnudarnos delante de Él y el Señor también abrir su corazón delante de nosotros, tal cual como un amigo. Ese debe ser el anhelo de nosotros. Y entre más nos metamos con el Señor, entre más lo busquemos, eso va a suceder. Va a suceder y nos vamos a sorprender y vamos a contar las cosas sobrenaturales. Oye, mira, se me presentó un ángel, estaba orando y vino un ángel de Dios, o el Señor me tocó, o olía al Señor la fragancia de Dios. O sea, es algo bastante precioso. Vamos a cerrar la clase. Quiero cerrar la clase con esta alabanza. Déjame ponerla aquí rapidito. Después oramos y cerramos. Que sea esto más que una alabanza, es una oración. Es una oración. Nuestras vidas. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate. Sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame. Háblame, Señor. Toma el control. Simplemente tener un conocimiento teórico de ti. Queremos ir a las profundidades de tu amor, de tu presencia.
Anhelamos, Señor, ver tu gloria de una forma extraordinaria, Señor. Que podamos tener esa oportunidad como la tuvo Moisés, de poder verte, Señor, de poder hablar contigo, de poder ser tu amigo, Señor. Padre, que nuestro espíritu se vivifique de tal manera que necesite de tu presencia. Padre, que en esta semana podamos experimentar tu gloria de una forma sobrenatural y especial. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor. Quita el velo, Señor, y llévanos, sumérgenos en las profundidades de tus aguas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Toma el control de cada uno de los muchachos, Señor, de Marcos, de Pedro, de Clara, de Laura, de Oscar, de Neymar, Señor. Bendice sus vidas, papá. Que ellos, Señor, tengan hambre y sed de tu presencia. Ellos, Señor, estas clases no simplemente sean teorías, sino que realmente anhelen, vivan, Señor, tu presencia. Llénalos de tu gloria, llénalos de tu presencia, Señor. Y créanos en nosotros un corazón que te ame, que sea fiel y que anhele tu presencia todos los días de nuestra vida. Que no esperemos simplemente llegar al cielo allí cuando te damos, sino que desde aquí, Señor, nosotros podamos ver lo que está arriba. Porque es tanta la comunión que tengamos contigo que ya tú empiezas a revelarnos las cosas que están arriba, Señor. Gracias, te entregamos esta semana delante de ti. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y has sido bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, bueno, mis hermanos, que tengan bonito fin, bonita semana, lo que resta de semana. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Amén, amén, amén. La gloria y la honra sea para Jesucristo. Amén. Gracias. Bueno, un abrazote, que descansen. Ya tengo una razón más como orar. Ajá, sí me gusta. me gusta. Aunque estuvimos hablando sobre el hijo pródigo, yo ayer no sé si vieron mi estado y yo coloqué algo sobre mi hijo, porque él cumplía año ayer. Claro, estamos distanciados, él está en Colombia y él